¿Verdad? Claro. Bueno, Sí. entonces en la primera diapositiva que les envié les comentaba, teníamos lo de las oraciones simples, aquellas que tienen un solo verbo, naturalmente un verbo conjugado. En el momento en que tenemos un verbo nominal, ¿se acuerdan cuáles son los nominales, Ludo? ¿Los recuerdas? ¿Recuerdas, Ludo, cuáles son los nominales? Sí, claro, sí. ¿Cuáles son? Sí. Ándale. No, pero si usted me dice uno, yo le sigo Los que con se los demás. declinan, ¿cuáles son? Sí. Los Se verbos que se declina. declinan, Ujú. Sí. los infinitivos. Bueno, empezando con los adjetivos, el presens Verbales. presentis, el perfectus perfecta perfectum y el futurus futura futurum, que son nuestras mnemotecnias para los participios, ¿no? Entonces, los participios, Ujú. estos son los que se declinan. Sí. Tenemos, fíjate bien, Marijose, Juan Carlos, tenemos el presens, le llamamos al presente, coma, presentis. ¿Por qué? Porque con esta mnemotecnia nosotros vamos a tener, recuérdenlo, la terminación del nominativo terminado en NS y el genitivo con esa NT y terminaciones de tercera declinación. Por eso, de alguna manera, una mnemotecnia será llamarles presens, presentis. Luego, entre estos participios también tengo el perfectus, que ya con la forma nosotros hacemos perfectus, perfecta, perfectum, lo cual me indica que es segunda, primera, segunda, por eso les llamamos 212, adjetivos 212, y naturalmente que este es el participio perfecto. ¿Sí? Y luego, Ludo, ¿recuerdas? Sí. Tenemos el futurus. Futurus, que también con la terminación futura, futurum, también voy a tener que se trata de un verbo, adjetivo verbal 212, ajá, y con eso, Ludo, le agrego acá el gerundivo, que es una forma que igual que el gerundio, tiene ND, ajá. Entonces estos, Ludo, estos 4 son los adjetivos verbales. Entonces voy a tener el presens presentis es de la tercera declinación. Tercera declinación. Luego, el perfectus, perfecta, perfectum es segunda, primera, segunda. 212. El futurus, futura, futurum también es 212. Y el gerundivo, que igual que el gerundio tiene ND, también vuelve a ser 212. Nada más que fíjense cómo les va a recordar, nos va a recordar Marijose, anda por ahí, sí, ya vi que Marijose ya anda por ahí. Fíjense cómo nos va a recordar si es un participio presente, ¿con qué raíz se forma, Marijose? ¿Radical de? Perdón, maestra, estaba viendo el... Se llama, fíjate, participio presente y siempre es de voz activa. ¿Con qué raíz se forma? Presente, participio presente. Acuérdate que tienes 3 radicales. Ajá. Radical de presente, radical de perfecto, y el último es el supino. Entonces, ¿con cuál se forma? Si se llama participio presente. Maestra, ¿no es que será con el ND? No, ese es el No. gerundio. A ver, fíjate. No. Al ser un participio presente, le llamamos presens presentis, porque acuérdate que la terminación NS, déjame ponerla aquí, NS, tis, esto me indica que esta va a ser la desinencia que tengan esos participios. Por ejemplo, amans amantis, regens regentis, audiens audientis, avens aventis. La pregunta es, ¿te acuerdas que los verbos se forman con 3 radicales, 3 raíces? Las raíces pueden ser raíz de presente, raíz de perfecto, raíz de supino. Y recuerdas, Marijose, que lo aprendimos, aprendimos a identificar los radicales ¿con qué? Con el nombre. Entonces, si es un participio presente, ¿qué radical
emplea. Sí, pues el radical de presente. Eso, por eso como en los telejuegos Sí. te decíamos, presente. Muy bien, ¿no? Sí. Es un radical de presente, muy bien. Y ese participio presente siempre es el participio activo. Por ejemplo, recuerden, fíjense, si decimos el amans amantis sería el participio presente de el verbo amar y lo traduzco como el que ama. Es siempre de voz activa. A diferencia del perfectus, perfecta, perfectum, que fíjate, María José, el participio perfectus, perfecta, perfectum es un participio perfecto pasivo. Entonces, al ser perfecto pasivo, ¿qué raíz utiliza? Ah, sí, la del supino. La del supino. Muy bien. Todos los perfectos pasivos utilizan la raíz del supino. Ajá. Bien. Y el futurus, futura, futurum es un participio futuro. ¿Qué raíz utiliza? Y siempre Pues es activo. ¿Cuál el utiliza? Acuérdate. futuro también debe ser supino, ¿no? También es supino, muy bien. A menos que tuviera la indicación de presente que fuera futuro imperfecto o futuro perfecto, ¿no? Bien, muy bien, María José. Y el gerundivo, al tener esa ND, ajá, al tener esta ND, eso siempre me va a indicar que la raíz, el morfema, siempre, ese morfema ND siempre me indica que la raíz con la que se forman estos dos, que es el gerundio y el gerundivo, es de presente. Entonces, fíjense, van en parejas. Fíjense cómo van en parejas estos dos. Ludo, si me llego a trabar, me dices, porque creo que se está trabando de nuevo aquí el No, asunto. profesora, No, desde no que se ha comenzamos a escuchado. grabar Ok, vamos muy bien. acuérdate que eres el jefe de grupo y tú me tendrás que decir. Yo creo que Gracias. te voy a tener que pedir que te hagas unos, ¿cómo se dicen? Unos semáforos para que me pongas el color verde, el color rojo, deténgase, cuidado, todo esto, ¿eh, Ludo? Ahí te encargo. Entonces, Por en favor. los participios siempre lo vamos a traducir la primera forma con el que, la que, lo que. Fíjense, entonces, el participio presente, el que ama. Es activo, es presente. El participio perfecto pasivo, vamos a decir, el que fue, porque es pasivo, pasado, el que fue amado, o bien el que ha sido amado. ¿Sí? Entonces, el que ama y el que ha sido amado. De nuevo, el siguiente par de adjetivos verbales, fíjense bien, tendrá una voz activa, que es el participio futuro, y el gerundivo, una voz pasiva. Pero, recuerden, esto ya lo estudiamos. Participio futuro me indica intención en voz activa. El que va a amar, el que tiene la intención de amar. Mientras el gerundivo, ¿se acuerdan que indican? Por ahí José María nos dio una mnemotecnia. ¿Qué indica José María y es pasivo? El que debe ser amado, por ejemplo. Ajá, muy bien. Nos indica entonces el deber, la obligación. O ha de ser amado también. Exacto, debe ser amado, ha de ser amado. ¿Se O acuerdan de lo de Amanda? A lo de palabra que Amanda, dijimos, lo de agenda que nos decías, agenda, ¿no? y, La y más agenda. cosas. Las cosas que debo hacer, que debo hacer, que deben ser hechas. Que deben ser hechas, porque es pasivo. Exacto, Entonces, es pasivo. presens, presentis, presente activo. Perfectus, perfecta, perfectum, perfecto pasivo. Futurus, futura, futurum, activo, de intención. Gerundivo, pasivo, de obligación, de deber. ¿Ve? Entonces, fíjense, ¿por qué traigo esto? Ahorita que estaba comentándoles esta primera diapositiva. Porque recuerden que para que tengamos una oración simple, es decir, un solo verbo, ese verbo debe ser un verbo personal, no un verbo nominal. Estos son los primeros verbos nominales, Ludo.
Estos, los participios, ¿sí? Gracias, profesor. Estos son los primeros, ¿eh? No te emociones, todavía faltan otros. Ahí va. Estos son los primeros. Ahora vamos a ver cuáles son los otros. Los otros son el infinitivo presente, en voz activa y pasiva. También el infinitivo perfecto, en voz activa y voz pasiva, y el infinitivo futuro en voz activa y en voz pasiva. Recuerden, infinitivos en presente, en perfecto y en futuro, tanto en voz activa como en voz pasiva. ¿Vale? Y el otro sustantivo, ahora estos son otro sustantivo verbal que tenemos, es propiamente el supino, también en voz activa y en voz pasiva. Entonces, estos son los verbos que se declinan, recuérdenlo, se declinan. Mientras que en oraciones simples esperamos verbos conjugados, personales, modos personales, que podemos decir yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Ahora, las oraciones compuestas, o sea, en oraciones simples no entran estos. Quizá pudieran entrar los infinitivos, luego vemos por qué. Ahora, en oraciones compuestas son dos o más verbos de esta naturaleza, de la misma naturaleza, del mismo nivel sintáctico, que entre sí pueden estar unidos con una conjunción coordinante. ¿Cuáles son las conjunciones coordinantes? Van a ser esas conjunciones que significan y, fíjense, la vez pasada nada más anotamos la conjunción et. Pero recuerden que esa conjunción et tiene una forma enclítica. ¿Qué es una forma enclítica? Que se pega, ¿verdad? Que se pega a una palabra. Entonces, la forma enclítica es cue. Cue. Y tenemos que después, así como nosotros llegamos a formar, luego por unión de conjunciones, ¿no, Lau? Por ejemplo, el o y el sea. O esto o aquello, sea esto, sea aquello, el que luego se unan por usos, por costumbres, pues ya se generan otras, ¿no? Y ya sale el o sea, ¿no? O, ¿se acuerdan? Tanto que nos peleamos los profesores cuando dicen los alumnos, pero sin embargo, pero sin embargo, acá, fíjense, Fifi y Efi, lo que pasa acá de este lado, ¿no? En México, lindo y querido. No sé qué pase con los bichos y con los cipotes, ¿verdad? No sé qué pase, pero acá, híjole, pero sin embargo. O, por ejemplo, otra que se ha pegado, ¿no? Esa no son dos conjunciones en sí. Fue un adverbio y un adjetivo. Asimismo, ¿no? Asimismo, ¿no? Que por composición van haciendo nuevas palabras. Bueno, pues, ¿qué pasa con el et y el cue? Que se unieron, ¿no? Así como el o sea. Y entonces, el primer registro es que hubiera sido et cue, pero tiene un cambio de vocal y hace atque. Entonces, et es la normalita, que es la enclítica, atque es la compuesta, fíjense. Las cuatro significan y. Y después, al último, tengo la conjunción ac, que es la contracta. O sea, aquí ya nada más voy a conservar la a de at y la q, el sonido q, pero con la forma de C. Acuérdense que para los latinos la Q, la C y la capa era la misma consonante, el mismo sonido, ¿no? Entonces queda AC. Entonces son estas cuatro formas que significan y que son conjunciones coordinadas. Las oraciones coordinantes. Las oraciones pueden estar coordinadas por medio de estas cuatro que significan y. ¿Qué significa sef o at? Las dos
significan pero. Bien. Las dos significan pero. Bien. Muy bien. Muy bien, Efi. Y después out. Esta consonante, este nexo va a tener las mismas formas que el et. Digamos que la primera disyuntiva es out. De hecho, esa es la que pasa a nuestro español. La T se suprime. Y luego el diptongo au pasa como o. Esta es nuestra o disyuntiva. Ajá. Esta, out, es nuestra o disyuntiva. Bueno, pues tiene una forma enclítica que es ve, ue. La forma enclítica. Entonces, recuerden que enclítico quiere decir recargada, ¿no? Pegada. En español las palabras enclíticas, Lau, solamente son los pronombres, creo, ¿no? Cómprame, dime. Regálamelo. Regálamelo, ajá. El artículo también, por ejemplo, en regálamelo, ajá, díselo, Sí. ¿no? Tanto el pronombre se como lo. Pero en regálamelo es porque hay un cambio, porque estamos metiendo objeto directo e indirecto. Ajá. Entonces tenemos, bueno, sí, tienes Pero razón. sí son enclíticos. Porque está regala. Exacto. Regálalo. Y es regálalo a mí. Digo, el objeto indirecto suele también, los objetos indirectos tener formas enclíticas, ¿no? Ajá, sí, sea con pronombres, sobre todo con pronombres. Es que estaba con el regálamelo de Ludo, pero por ejemplo, regala el perro. Regálalo. El perro. Ajá. Pero y esas son las palabras. Agrega el objeto directo e indirecto y es regálamelo. Exacto. Pero las dos se pegan, ¿no? Tanto el me como el lo. A eso me refiero, es que pueda tener, que tenga justamente esas formas pegadas, ¿no? En latín, estas conjunciones, la terminación que es una conjunción que significa y la terminación ue, que es una conjunción que en un primer momento significa o. Ajá, es enclítica. Luego de esta forma enclítica, vean, esta forma enclítica, ue, pues empezaron a hacer una forma proclítica, o sea, no despegada. La enclítica es pegada, la forma despegada se dice proclítica, ¿no? Y formaron de lo que tendría que ir pegado, algo despegado, ¿no? Por ejemplo, acá luego los muchachos juegan con, es que es divertidísimo, ¿no, Lau? Cuando empiezan a jugar con la lengua los muchachos, porque les dices, con mi go, ¿no? Aquí en realidad el pronombre es mi y tiene antes la conjunción con y la conjunción con después. Es lo mismo, es como si dijeran cum, me, cum, con, mi, con. O sea que el con, que indica compañía, va antes y va después. Y entonces, como ven aquí un con, ellos dicen conmigo y sintigo, ¿no? Entonces, es bonito cuando empiezan a jugar con estas formas compuestas. Ajá. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que la palabra, o lo ponen separado, ¿no? Yo creo que es más esto. Un error típico de ortografía en conmigo es que ponen con y después migo. O ponen ahí un espacio, porque obviamente lo están relacionando con la preposición con. Bueno, pues eso mismo pasó con el vel, que era una forma pegada, se despegó. Clítica pasó a proclítica y da uel, vel y uel. Y después, para considerar esa disyunción con una posibilidad de elección, Ludo, porque en el o podemos manifestar que tienes posibilidad de elección o no, ¿no? Entonces, se le agrega la condición sí. Es como si se tradujera o si quieres o si quieres. ¿Sí te fijas? Un o con la condición sí o si prefieres, si quieres.
Entonces da sigüe. ¿De qué se compone el sigüe? Del sí condicional y del ue, este ue disyuntivo. Sí o sí, entre paréntesis, prefieres. O sí prefieres. Ajá. Bien. Y después hay una forma contracta igual que atque. Acuérdense que las formas contractas implican que la gente, en lugar de decir atque, pues empezó, por hacer más fácil la pronunciación, empezó a decir ac. Pues lo mismo pasa con siwe, ¿no? Lo mismo pasa con siwe. Entonces, tenemos la forma que aquí no debe llevar, disculpen, aquí, luego les quito esto, híjole, aquí no debe llevar esta marca de enclítica, ni en siwe. No sé por qué la puse. Deben ser sin guión. Ajá, debe ser sin guión. Ustedes luego les actualizo esto. Por favor. Sí, sí, sí. Esas no son enclíticas. Nada más pongo el guión cuando son enclíticas. Siwe y seu. ¿Vale? Entonces tienen el mismo significado. Claro que en la disyunción podemos tener ciertas especificaciones. Juan Carlos. Sí, quería preguntar si las que son enclíticas se pueden unir a cualquier tipo de palabra o hay alguna regla que diga estas sí y a estas no. No. Generalmente son, fíjate, luego dicen, unen palabras o bien oraciones. Cuando unen oraciones, Juan Carlos, recuerda que son verbos, ¿no? Entonces, o pueden unir dos verbos, en este caso estarán uniendo dos oraciones o dos sustantivos. En el caso que estén desempeñando, obviamente, si son dos genitivos, si son dos sustantivos, pues deben estar los dos en nominativo, los dos en genitivo, los dos en dativo. No uno con una función y otro con otra función. Siempre de la misma naturaleza, o sea, que tengan la misma función. ¿Sí, Juan Carlos? Sí, bueno, me refería a si no importa el caso o número en el que estén. No. Desde luego que no importa. Eso Okay. no importa. Sí. No hay ningún problema. Ahora, lo que sí se llega a ver es como una unidad, que a veces son palabras idénticas, el que llegue a unir el cue. O sea, por ejemplo, que incluso tengan no solamente el mismo caso, sino a veces se prefiere el cue cuando unen exactamente tanto el mismo caso, el mismo género y el mismo número. ¿Sí, Juan Carlos? Recuerda que siempre la unión tendría que ser pensando en el caso, porque caso igual a función. Entonces luego se dice palabras idénticas, incluso que conservan, pero esto fue en una época, ¿no? O sea, y esto es para aquellos momentos en los que incluso se cuidaba que el ritmo, pero significan y. A veces es como cuando nosotros decimos coma, y al final en una enumeración, al final metemos un cue, ¿sí? Un cue. A veces los elementos no se separan por medio de comas, sino de conjunción et, y las últimas dos palabras, sean verbos, sean adjetivos, sean sustantivos, se unen mediante cue, como si el cue equivaliera para nosotros a un i al final de una enumeración. ¿Vale? Entonces, vamos a recordarlo siempre como las conjunciones, estas conjunciones coordinantes, el grupo de las que significan y, de las que significan pero y de las que significan o, la disyunción. Hay una conjunción universal en latín, se utiliza mucho, ajá, que es la conjunción ut, luego la vamos a ver, ¿no? La conjunción ut, sobre todo subordinante. Bueno, pues fíjense cómo tenemos vocal con T, entonces tenemos et, vocal con T, at, y vocal U con T, ut. Son tres conjunciones muy empleadas en el latín, et, at, ut. Et es y, recuerden, at es pero, y ut puede tener un sentido completivo que puede tener un sentido de finalidad para que, para que,
O puede ser comparativa. Como comparación puede significar como. A veces se sonoriza y agrega al final de el ut una i, uti. Puede ser ut o uti. Entonces, vamos a empezar a identificar también estas conjunciones que van a aparecer en las oraciones de tipo compuesto, en las oraciones compuestas, cómo van a estar relacionadas esas dos oraciones del mismo nivel sintáctico por medio de esas conjunciones coordinantes. A diferencia de la coordinación, bien, tenemos la yuxtaposición. ¿Eludito? Profesora, solo quiero, antes de seguir adelante, desde a ratos estoy viendo cuando usted menciona verbos del mismo nivel. Por ejemplo, pienso yo, no sé, usted me dirá, digo yo, quiere decir que el primer verbo tiene que estar, por ejemplo, en un tiempo verbal, digamos, y el otro correlativo, o sea, no puede ser un Por pasado, un ejemplo, presente. sí puedes hacerlo, sí puedes unir, Ah. eso sí pueden ser del mismo nivel, o sea, sí puedo decir, yo canto y ganaré dinero, canto y ganaré, sí están al mismo nivel. A lo que me refiero, Ludo, sobre todo el mismo nivel se refiere al modo, sobre todo al modo. Bueno, Luego, exactamente. digo, acuérdate que con los modos tenemos el modo indicativo. ¿Qué es el modo en general que me indica qué? El indicativo, me indica la realidad. Sí, cierto. ¿No? En contraposición al indicativo, ahorita que estamos viendo la morfología de los verbos, frente a el indicativo tengo el subjuntivo, que de manera general, si el indicativo es el modo de la realidad, el subjuntivo se le conoce como modo de la irrealidad. Y casi siempre, fíjate bien lo que te voy a decir, Ludo, se contraponen. No puedo unir un indicativo y un subjuntivo por medio de no se pueden coordinar. ¿Por qué? Porque no están al mismo nivel sintáctico. Porque generalmente un subjuntivo es el modo, generalmente el subjuntivo es el modo de la subordinación. ¿Sí? La mayoría de las oraciones subordinadas que se componen con nexo y un verbo personal son subjuntivos, pero existe un subjuntivo que sí puede ser verbo de una oración principal. ¿Cuáles son estas? No las oraciones imperativas, sino las desiderativas. Igual que en español, yo te digo, que estés bien, que te vaya bien. Expreso un deseo. O también quizá una exhortación. Vayamos, cantemos. ¿Sí? O sea, ahí sí pueden ser subjuntivos con valor de oraciones independientes. Vale. Que estés bien, Ludo, es un subjuntivo, no depende de otro verbo. Vayamos, muchachos, estudiemos, es un subjuntivo con valor de oración simple, digámoslo así. Pero generalmente los subjuntivos están relacionados con otro verbo, entonces estarán a distinto nivel. ¿Sí, Ludo? Entonces, pon mucha atención en el modo. ¿Cuáles son los modos de los verbos ahorita que los estamos estudiando? A ver, vamos a poner los modos aquí con un color verde. ¿Cuáles son los modos? ¿Se acuerdan? Entonces tengo el indicativo. Subjuntivo. Muy bien, el indicativo, el subjuntivo. Entonces es el de la realidad, el de la irrealidad y el de mandatos, órdenes. Imperativo. Imperativo. Indicativo. Esos son los tres modos, en latín, los tres modos personales. Y tengo modos nominales, ¿cuáles? Tengo, entre los modos nominales tengo el participio. Tengo fíjense aquí en la columna, de los participios, aparte del participio tengo el gerundivo.
Y luego tengo en la columna, esta de la derecha, la columna de los sustantivos verbales, los infinitivos y el gerundio, naturalmente. Acuérdense que gerundio e infinitivo se unen, es la declinación del infinitivo, y al final el supino. ¿Sí, Ludo? O sea, no podrías unir un indicativo con un gerundivo. No se une. Ojo, hay algo que se llama perífrasis. Espérenme con las perífrasis, Todavía no vemos las perífrasis. Estamos ahorita en el sistema de perfecto de voz activa, ¿vale? Entonces, tengo que unir, Ludo, para que estén al mismo nivel sintáctico. Buena pregunta o buena aclaración. Tendré que unir, ¿qué? 2 indicativos, 2 subjuntivos, 2 imperativos. Pero sí podría unir el imperativo con el subjuntivo, porque el subjuntivo a veces expresa, ¿qué? También un mandato, pero en forma, no de una orden directa, sino más bien como una exhortación. Ajá. Que tú seas. Exactamente. O como una sentencia. Es más, en sentencia, fíjate, no nada más se ordena, dependiendo si ordenas de manera inmediata o si ordenas como para siempre, de manera sentencial. No matarás, no robarás, ¿sale? Entonces, en ese sentido, o se utiliza en latín se va a utilizar el ¿qué? El subjuntivo. A esos subjuntivos, muchachos, a esos subjuntivos que tienen un uso de imperativo, creo que en español también, al menos en español de México, no me atrevería a decir que en español de América, Lau, pero creo que puede ser. Utilizamos a veces más frecuentemente los subjuntivos que los imperativos, ¿no? Y con una perífrasis, ¿no? No digo cállate, ¿no? Podrías callarte, ¿no? Con una idea de posibilidad, ¿no? Con una perífrasis, ¿no? Sí. Y recuerden que a veces escuchamos a Efi o a José o a Fifi, Efi, Fifi, ay, miren, ya sonó bonito, Efi, Fifi, o a José María, que a lo mejor utilizan más directamente los imperativos y decimos, ay, ¿estará enojado o qué? Ajá. Nosotros utilizamos más otras formas de ordenar. Entonces, no nada más el imperativo es el modo de la orden, el mandato, también el subjuntivo. Ajá, que te calles. Ajá, bien. Entonces, hay que unir 2 indicativos. ¿Por qué no te callas? Que nos recordó ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Cuando le dijo a Chávez, ¿no? Sí, hombre. Es que en el grupo acaba de poner el videíto Marco. Sí fue Marco, ¿no? El que lo puso en el grupito, en WhatsApp. Creo que apenas lo puso la semana pasada para recordarnos esto. El por qué no te callas. Creo que fue Marco. Bueno, luego lo revisaremos. Como decía usted, profe, como que nos gusta más el podrías callarte. La perífrasis. Nosotros damos rodeos para que el otro no se me ofenda. De verdad, ¿quién sabe por qué somos así? ¿No? Y es por eso que luego los médicos sufren, ¿no, Juan Carlos? Porque nos hacen preguntas y les damos una vuelta, Juan Carlos. Y ahí están los médicos cortándonos la comunicación, digo. Oh, sí. ¿No? Y siempre decimos, están enfermos, ¿no? Están enfermos, están enojados los doctores siempre. Pero, ay, doctor, es que yo le quisiera decir que fíjese, que a ver, directo, ¿no? Al grano, ¿no? Entonces, sí. Así somos los mexicanos, ¿no? Ni modo. Ni modo, ni modo. Y así Centroamérica también, tú, Ludito, yo lo sé, aunque ya tengas muchos años allá en el norte, ya sé que así eres acá, estamos muy pegados. Es más, no sé por qué nuestra bandera debió ser, en lugar de verde, blanco y rojo, debió ser verde, blanco y azul, para ya unirnos a Centroamérica, así de paso, ¿verdad? Bien.
Porque Ahí, todas, ahí en el chat les puse el imperativo fuerte, ahí lo pueden ver. muchas gracias, Otro- Ludito. Sí, que lo utilizan Aquí en el seguido. chat, imperativo, exacto. Sí, sí. Así es. No, y acá acuérdense el señorita, acuérdense en el restaurante, señorita, podría ser tan amable, no decimos de traerme, decimos de regalarme un vasito de agua, ¿no? Y con eso conseguimos mucho. Recuerden que hasta se consigue que te atiendan más rápido y y todo, ¿no? Bien, entonces, buena pregunta, Ludito. Tendrá que ser indicativo con indicativo. ¿Cuáles son los modos de las oraciones simples? El indicativo, el subjuntivo, en caso de estos que indican una orden, un mandato. Se les llama subjuntivos y se apellidan yusivos. Yusivos. Voy a escribirlo acá. Por favor. Me gusta esa palabra. Fíjense, subjuntivo. Voy a poner acá yusivo. Subjuntivo yusivo. Pongo guión. Subjuntivo yusivo. Viene de el sustantivo latino jus, muchachos. Jus. ¿Qué significa? Jus juris. Rudito. Jus juris. Justicia. Eso. Justicia, Ludo. Pensaba en Derecho. juez. Exacto, pensaba de en ahí juez. Justicia, derecho. Ajá. Sí. Acá el auditorio de la... Jurisprudencia. Ajá, bien, jurisprudencia. Acuérdense que la I no hay, acuérdense que no hay J en el abecedario latino, más bien es una I consonántica, ¿no? Algunos diccionarios sí ponen como entrada palabras con J. Yo no sé, cuando tienen una posición consonántica, ¿no? Por ejemplo, en jus estará en jus, jus. Entonces de ahí viene ese subjuntivo que se utiliza para mandar, para ordenar, y que atenúa la orden frente al imperativo. Bien. Entonces, esos son del mismo nivel sintáctico, Ludo, pero no podrás unir, no unirás, eso tendría que hacerse con subjuntivo yusivo, no, aunque en español es un futuro, ¿no? Que no unas, ¿no? No unas que un indicativo con un participio o un indicativo con un supino, porque están a distinto nivel sintáctico. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita ustedes ven las conjunciones coordinantes y las conjunciones y la relación de las mismas oraciones sin nexo coordinante, que a eso le llamo yuxtaposición. Recuerden que la palabra yuxta es una preposición en sí latina que significa junto a. Entonces, yuxta, puestas junto a, una frente a otra. El famosísimo weni, wiri, wiki son 3 oraciones del mismo nivel sintáctico porque las 3 están en perfecto indicativo pasivo, activo, perfecto indicativo activo en primera persona, y está una junto a otra sin que entre ellas haya un nexo. Si quisiera coordinarlas, fíjate, Juan Carlos, si quisiéramos coordinarlas diríamos we, ni, et, wiki, y al final podríamos decir wiki, cue. O sea, ya al final utilizo el cue. Si fueran 2, utilizo el atque. 2. El et y el cue se utilizan cuando son más de 2 o más de 2. Atque une generalmente pares. Atque, ¿no? No puedo decir atque. Generalmente ahí es et. ¿Sí? Y el ac, igual que el atque. Nada más que ya el ac ya es un uso más, pues más decadente. Entonces,
esta va a ser la posibilidad de unir esta oración, estas tres oraciones que en un principio son, ¿qué? Son yuxtapuestas. Weni, widi, wiki, weni, et, widi, et, wiki. O podemos decir, weni, lo voy a escribir. Weni, widi, wiki. Entonces vamos a decir, weni, et, widi, et, wiki. O quito esta et, y como ya es la última, digo wiki, cue. Wiki, cue. Entonces, este mismo cue significa el et. Si nada más hubiera dicho Julio César, weni, et, widi, aquí hubiera puesto atque. El atque a veces tiene un valor adversativo. Ahora, si el wiki no existiera, si nada más fuera el weni, et, widi, weni, atque, widi. Ahora fíjense, el et, voy a ponerlo acá, también cuando el et cuando se utiliza como correlativo, et, weni, et, widi, puede tener un valor correlativo. O sea, no nada más unir dos palabras, sino estar al principio de un elemento y al principio del otro elemento que se está relacionando. Entonces, aquí, ¿qué significa? Tanto vine como vi. Tanto como et. O bien pudiera ser atque. Pero entonces, fíjense cómo el atque se presenta en pares. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, lo que tendremos ahora como consigna es, para la próxima sesión, ay, les juro que no fue mi culpa venir tan tarde, lo juro. Me da pena con ustedes. La consigna será recordar, Ludito, los modos, estos que están con color guinda o con color café o rojo, como lo vean, según su monitor. Estos modos, que son los modos nominales, que son los que se declinan, los modos personales, y justamente la cuestión de, déjame ver, el cuefi. Sí, Ludito, con las personas con servicio al cliente. Ah, claro. O sea, cuando te consultan a ti. No, cuando yo hablo, por ejemplo. Ah. Sí, siempre. No, a mí me pasa, pero con los médicos, pobrecitos médicos. No, yo no soy. Yo soy muy concreta con los médicos y con los enfermeros. Si no, no me atienden. Son terribles los médicos. Los enfermeros también, hombre. Aquí tenemos al José María y al Juan Carlos. José María, ¿tú ya estás jubilado o sigues trabajando? No, yo ojalá me jubile para ponerme a estudiar lenguas clásicas de cabeza. Ajá, te sigues trabajando y todo. Sí, no me queda otra. Ay, qué bonito tu trabajo. Yo me encontré con muy buenos enfermeros. También me encontré con muy malos, pero muy buenos enfermeros. Te aprendes mucho a ellos. ¿A quién le ponen nerviosa? Sí, Efi, pero esto fíjate que lo tenemos mucho, muy acá, muy generalizado en el español de México. ¡Ujule! Somos rolleros, utilizamos las perífrasis como no sabes. Sí, yo lo sé, entiendo perfectamente lo que dices. Entonces, ahí está la tarea, queridos. Repaso de cuáles son los modos nominales, cuáles son los modos personales, que es la oración simple, y las conjunciones de las oraciones simples unidas mediante et, que, at, queac, sed, at, out, bel, we, wel, si, we, se, ¿no? Después veremos que estas mismas coordinantes pues pueden unir dos oraciones subordinadas, pero en este caso será principal con principal de la misma naturaleza o bien subordinada con subordinada. ¿Sí? O sea, siempre de la misma naturaleza. Entonces, esto que están viendo aquí en pantalla en la grabación, esto
es lo que tendrán que estudiar. Recuerden que ya en la tabla, en la tabla de la conjugación del verbo, de la flexión del verbo, hemos estudiado justamente esto, toda la morfología. La morfología, ¿vale? Entonces recordar esto. Queridos, y nos vemos el próximo viernes, sin falta. De nuevo, perdón, no fue mi culpa. No hay problema. No, ¿cómo no? Sí me agobio, sí me agobio.